recuerden ustedes que aquí le apostamos a la paz. Este es el canal de la paz en el Magdalena Medio. Y por eso estamos socializando todo lo que tiene que ver con los acuerdos, preparándonos para saber por qué votar sí o por qué no en el plebiscito. ¿Y ya lo vos? ¿Ustedes sí o no? No, yo sí, sí, señor. ¿Por qué? Sí, sí, porque yo quiero la paz, la verdad que sí. Pues no la paz perfecta, no vamos a tener una paz perfecta, no. Pero sí queremos una tranquilidad, un poco más de sosiego, tener más confianza en salir cuando queramos ir a Cartagena. ¿Cuántas camisas blancas tienes? Yo... Richard Aguilar dijo aquí que yo tengo 20 camisas blancas todos los días. me dijo 26. Y ahora está 26. juntado por ahí en unos problemas como raros de corrupción. No, el director general del SENA, Sí. Richard Aguilar, me parece, a mí me parece. Según pero escuché por ahí tiene una unos líos. información. Están saliendo, bueno, todos los funcionarios les quedan investigaciones y a los alcaldes. No, pero él... Que no lo haga, no gobernó prácticamente. ¿No? Es que es complicado, o sea, lo que le digo, entrar a ser funcionario, entra usted con el rótulo de la corrupción, sea o no sea corrupto, ¿cierto? Buenos días, Carolina, y buenos días, Andrés. Bueno, muy buenos días, Wilson. Pues estar aquí en tu programa es pues muy agradable, en donde precisamente vamos a socializar cada uno de los acuerdos que se han firmado en La Habana junto con el gobierno nacional y la guerrilla de las FARC, socializarlos cada uno y para que la gente conozca de qué es lo que se está hablando en La Habana, pero sobre todo tener una idea clara del por qué sí a la paz y del por qué sí al plebiscito. Andrés. Muy buenos días, pues agradecer el espacio. Tengo entendido que en estos espacios de participación, a través de los medios de comunicación, es bueno quitar esa estela de duda que tiene la opinión pública ante los acuerdos y lo que se viene dando en La Habana. Es necesario, pues las personas que de una manera pues están vinculadas al tema del sí al plebiscito y que venimos jalonando el tema de la iniciativa de las soluciones políticas al conflicto armado, pues dejemos esa pues claridades en torno a lo que hay en los acuerdos de La Habana. ¿Ustedes son los que traen lo del almuerzo? No, aquí me dieron que me dan desayuno. Al contrario, dijeron que traían un Virgencita 10.000 para el almuerzo. No, que no iban a dar una parcela. No, nosotros no venimos sin desayunar porque supuestamente aquí dan Dieron de Levante da desayuno y todo. Hasta el momento La ni quinta, café nos han Más dado. amarrado que chivo en canoa yo. Que la palabra de Levante era me levanté. Más amarrado que una encomienda a Puerto Huiche, ¿no? Pero En es pleno que, invierno de la niña. No, mire. pero Pensé ni que usted tinto, iba ni a siquiera un traer. tinto no nos Tinto sí, ofreció ven, hoy. y ya no, la leche. No, sí. ¡Yané! Bueno, ¿quieren ver el acuerdo de lo agrario para que entremos a desmenuzarlo? Sí. Sí, Pues, claro. por favor, entonces, Joche, vamos a ver por enésima vez para que yo ni aprenda. Exacto, Miren, sí. yo lo he cogido aquí una hora y he puesto 5 veces el acuerdo. Y al final le pregunto y nada que aprende. No, sí, no, ya. Pero ya sabe que la tierra nos es van a para que la entregar, trabaja. aquí los compañeros nos van a entregar una parcelita a nosotros para trabajarla. ¿No es así? No, eso no es así. Pero si ellos fueran el gobierno o el Estado, sí, lo que va a haber es un fondo de tierras. Lo primero que dice el acuerdo es que no se va a solucionar todo el problema de la tierra. Eso sí es ¿sí? verdad, eso sí. Pero digamos, porque acuérdense que la pelea antes era la reforma agraria y a lo que muchos latifundistas o terratenientes le tenían miedo. Es que nos van a expropiar, ¿cierto? No, la cosa es que son 3 fuentes de cómo el fondo de tierras va a sacar las tierras de 3 lados. Una, los terrenos baldíos, ¿cierto? 2, el terreno que vienen del tema de la extinción de dominio por Extinción parte de del dominio, narcotráfico. Sí, ¿verdad? Sí. Y Eso tercero, el tema de las donaciones o solidaridades que se harán, que dudo que algún latifundista y terrateniente del De país pronto, uno nunca sabe, de pronto sí. genere mecanismo de donación al campesino. Done usted toda la tierra que tiene allí. Yo no los chistes porque tierra lo que tengo en el patio de la casa. Veamos el acuerdo de lo agrario y este es el primer concurso que vamos a hacer el viernes, ¿listo? Ajá, En la segunda hora, la primera ya tengo una invitada de lujo. gracias a Dios. Bueno. Bueno, mi querido Joche, veamos entonces el acuerdo de lo agrario. El primer punto de los diálogos de paz en La Habana es sobre el problema de la tierra en Colombia. El gobierno y las FARC reconocieron que era lo primero de lo que había que hablar, y los análisis sobre el conflicto y las cifras oficiales aclaran por qué. Veamos algunas. Una mínima parte de la población, el 0.4%, es dueña del 46% del suelo colombiano. Más de la mitad de los campesinos no recibe asistencia técnica, maquinaria o créditos para fortalecer su producción. También se sabe que el 83% de los niños campesinos no va a la escuela.
Y de los pocos que van, el 80% no se gradúa de secundaria y solo el 1% llega a la universidad. Mejor dicho, la gente del campo tiene muy pocas opciones para educarse. Además, recordemos que hay 6 millones de personas desplazadas por la violencia y despojadas de 8 millones de hectáreas. Lo que estas cifras quieren decir es que hay una enorme brecha entre el campo y la ciudad que hace que sea muy difícil vivir en el campo y al mismo tiempo tener oportunidades, no solo económicas, también sociales. Entonces, siendo esa la situación, ¿qué fue lo que se acordó en La Habana? ¿Quitarle tierra a los que tienen mucha? No. ¿Ignorar el problema? Tampoco. Sí estuvieron de acuerdo en que había que hacer algo para mejorar la situación del campo, y ese algo se puede resumir en 3 partes. Primero, crear un fondo de tierras y distribuirlas para que más campesinos puedan ser propietarios. ¿De dónde salen esas tierras? Pues bien, hay 3 fuentes. Lotes baldíos, es decir, terrenos que le pertenecen al Estado, tierras expropiadas por prácticas ilegales como el narcotráfico, y tierras que antes hacían parte de reservas forestales, pero que terminaron siendo utilizadas de otra forma y perdieron su valor de reserva. De ahí salen las propiedades que en algunos casos se entregarán de forma gratuita y en otros con créditos y subsidios. Distribuir esas tierras entre la población rural crea la ocasión para arreglar uno de los problemas cruciales de la historia: la falta de claridad sobre los propietarios y las propiedades. Como parte del acuerdo, se crearán organismos especiales que harán los registros correspondientes para dejar claro quién es dueño de qué, para formalizar la propiedad, fortalecer las zonas de reserva campesina y así resolver viejos conflictos. Pero eso es solo la primera parte. Durante el acuerdo se reconoció que dar tierras no es suficiente. También hace falta garantizar que sus propietarios tengan recursos y oportunidades para sacarles provecho. Así pues, segundo, se acordó que se van a poner en marcha programas de desarrollo rural. La idea es que los campesinos tengan las condiciones necesarias para que estas tierras sean productivas. Por eso se hará inversión en capacitaciones, en tecnología, se darán préstamos y en general garantías para el cumplimiento de los derechos de las personas. Y todo esto se definirá con la participación de las comunidades, pues ellas mismas saben qué necesitan. Tercero, para combatir la desigualdad entre el campo y la ciudad, el acuerdo también busca mejorar la infraestructura nacional. Esto es construir vías y redes eléctricas, aprovechar las tecnologías de comunicación, abrir centros de salud y escuelas, llevar agua potable, etc. Todos estos son cambios que necesita el país para mejorar la producción de alimentos, teniendo en cuenta que hoy en día el 70% de nuestra comida la producen unos pocos campesinos en condiciones de pobreza. Por supuesto, hay muchos detalles que se nos quedan por fuera. Pero, a grandes rasgos, esto fue lo que el gobierno y las FARC acordaron como el punto de partida para buscar una salida pacífica al problema rural en Colombia. ¿Eso quiere decir que así quedó resuelto de una vez por todas el conflicto de tierras? No todavía. Quiere decir que estamos de acuerdo en que, con ese primer paso, podemos continuar en el camino de la paz. Bueno, ahora sí entonces, Villalobos, el número 1. El primero es el acuerdo agrario, que dice, no vamos a solucionar todo el problema de las tierras en Colombia. Sí, señor. Hay 3 puntos dentro de ese acuerdo, tres digamos, parámetros. ¿Cuál es el primero? Facilitación de tierras, esa que están por extinción de dominio, ¿ya? Tierras de aquellas que no están ocupadas. Terrenos baldíos. La otra no me acuerdo. La otra, la tercera es Fortalecer las zonas naturales y forestales, o sea, es decir, sitios donde se había denominado que era una zona de reserva forestal, pero el campesino de una manera empezó a cultivar la tierra, la fortaleció, pues ya no es una zona de reserva forestal, sino que ya es una Ahí zona está metida productiva. la zona de reserva campesina, ¿no? La zona de reserva campesina, pues, como usted ya bien sabe, todo el debate político que se ha extendido en torno a esas zonas de reserva de consolidación del campesino en la labor, se da a través del año 1994 una resolución presidencial y estipula pues que esas zonas son de tránsito y de una así decirlo pues de producción del campesinado. ¿Qué se hace dentro del acuerdo? El acuerdo lo que busca es fortalecer esas zonas como unas iniciativas de que el campesino pueda generar esos mecanismos de producción y de seguridad alimentaria para ellos. Entonces, esas zonas de reserva campesina lo que van a hacer es, de una manera no es como está diciendo algunos por ahí que no están muy convencidos de los acuerdos de que las zonas de reserva campesinas van a ser territorios de tránsito para que la insurgencia pues se implemente y se genere pues más y se desate más el conflicto. Aquí hay que aclarar que las zonas de reserva campesina son una iniciativa de los campesinos, valga la redundancia,
y que son una iniciativa en el marco que vienen jalonando todo ese tema de paz, que vienen también jalonando desde hace años, pues la iniciativa es una solución negociada al conflicto político y armado que vive Colombia. Entonces, las zonas de reserva campesina son iniciativas que buscan que el campo genere esas necesidades o genere esas garantías para el campesino, sea la comercialización, sea la implementación de su día a día, de su trabajo, porque el campesino lo que se hace es labrar la tierra. Ya, pero entonces no se me vaya por el tema de la zona de reserva campesina. Se apasionan hablando de la zona de reserva. Ya sabe entonces, el primero, ya tiene tres fuentes de... El asunto de las tierras. Entonces, repítalo con música, caballero. No, el asunto de la tierra, de facilitación de tierras a los campesinos, de esa extinción de dominio, la parte donde las tierras que no están ocupadas, baldíos. Baldíos, exacto, espacios baldíos, y la otra que no... Zonas de reserva forestal. Sí, exacto. ¿Sí? Ese es del primero. Es el el primero. Segundo, que es Segundo créditos. Crédito. Préstamo para el buen mantenimiento y sostenimiento de Wilson, perdón, de los bovinos, ¿ya? Es... Sí, sí, después dice que por qué, que no sé No, qué. mentira. Para que el ganado... ¿Sabe qué hace un viva? buen líder? Sí. Corrige en privado y felicita en público. Te felicito. Lo mismo. Bueno, segundo, créditos. Sí, créditos. Créditos para la parte, como yo vi ahí, de bovinos. Sí, o sea, como quien dice, si tengo tantas cabezas de ganado, me van a ayudar para poderlas tener bien. Segundo, Yo no vi eso ahí. ¿Ah, no? Yo no vi eso ahí. Yo vi eso ahí. Mira el segundo punto para que vea que dice algo así como de crédito lleno de cuánto de bovinos. Oiga lo que están diciendo allá al lado, que usted tiene 100 cabezas. Pero sí, una vaca y 99 garrapatos. O sea, la idea es no solo entregarle las tierras a los campesinos, sino que haya una sostenibilidad para la producción de esa misma tierra. Entonces, para eso va a ser como la inversión o los créditos que se les van a dar. Así como en algunos de los subsidios. casos, Que bueno, no sean como los del en Banco algunos de los Agrario. casos, pues también al campesino, pues, ¿cuál es el problema en Colombia? La tierra, que lo ha generado el conflicto que ha durado más de 52 años, es la tierra. Asimismo, pues como la tierra es el principal problema, hay campesinos que no tienen tierra y los que tienen no la tienen suficiente. Entonces es necesario pues establecer dentro de ese banco de tierras pues la priorización, muy claro el acuerdo dice, no vamos a solucionar el tema agrario con lo que van a dar. Entonces, pero sí también es necesario establecer de que dentro de ese acuerdo, esas tierras que de una manera van a ser, de una manera así decirlo, dadas al campesino, van a ser subsidiadas, van a tener unas garantías, porque el hecho no es tener la tierra, sino que también las garantías para que el campesino la trabaje. Entonces dentro de eso está el subsidio, que no es el tema de cabezas de ganado tampoco, porque entonces estamos hablando de una ganadería extensiva y entonces ya esto es otro problema. Entonces está el tema de que se trabaje la tierra bajo algunas garantías. Y vamos al tercer punto, que usted creo que lo vio y lo mencionó ahorita. ¿Cuál es el tercer punto? Sí. Sí, que todo el mundo quiere corcharlo. El tercer punto fue Tiene que ir con la inversión. Acabo de decirlo. de préstamos. ¿Usted qué necesita para sacar los productos del campo? Invertir. ¿Qué necesita para sacar Préstamo. los productos? ¿Qué necesita? Transporte. ¿El transporte en qué se mueve? Infraestructura. Infraestructura, o sea, necesitamos centros educativos, necesitamos... Necesitamos carretera, carreteras, electricidad. Todo eso. Entonces, si hay una Agua buena potable. infraestructura, una buena logística, el campo se va a desarrollar más. Ya O sea, ahora sí ya me está acordé. listo para el concurso. Ahora sí Sí, me sí. acordé, Ya está sí. listo para el Y en ese punto pues hacemos referencia un poco, las FARC y el gobierno hace referencia a que se genere las condiciones, uno, para que el campesino, si se va a encargar de labrar la tierra y comercializar, genere la comercialización y el transporte de ese producto. Mire, yo creo que Wilson y muchos de los compañeros, Carolina, ha sido testigo de cómo son las situaciones en el campo. No hay vías de acceso. De hecho, pues a más de uno nos toca a lomo de mula entrar a veredas y salir de veredas, y son trayectos casi de 12, 14 horas de trayecto. Esas son situaciones precarias para el campesinado, pero también hay un pequeño problema. Resulta que el Estado se ha remitido diciendo de que yo tengo presencia estatal en las veredas y se ha remitido es a tener la presencia del ejército o policía. Para ellos es presencia estatal. ¿Qué está diciendo los acuerdos? Bueno, se está hablando de que tenemos que tener presencia estatal, empiece a generar vías de acceso, electrificación a las veredas, pero no solo eso, denle las mínimas condiciones de vida al campesino. Ahí tiene hospitales, tiene que tener escuelas,
tiene que tener centros de recreación para los niños, cosas que no se ven en estos momentos en el panorama de Hay la que región. buscar una cancioncita de La Paz para ir amenizando esto. Y ahora, ¿usted ha ido al campo alguna vez? Claro, hermano, ¿usted qué ¿Se ha cree? ido donde Rosa? No. ¿No? Porque el que va a campo donde Rosa. Ah, sí, la señora acá de la cafetería autoservicio de la Quinta. Sí, porque entonces falta infraestructura. O sea, no. Allá van a poner baños mixtos. No, hombre, sea serio. No, además, para nadie es un secreto que digamos que el sector que más ha sido golpeado por el conflicto armado ha sido el área rural, en donde hay un gran desplazamiento debido pues a ese mismo conflicto armado, donde los campesinos han tenido que dejar sus tierras, en donde además en muchos casos muchos se han aprovechado pues de ese conflicto armado para comprarle sus tierras a precios irrisorios. La idea es darle las garantías mínimas a los campesinos para que puedan poseer nuevamente sus tierras, y es un mecanismo que también se va a utilizar frente a todo lo que viene que ver con este acuerdo agrario que ya está firmado, ¿no? Y que se va a realizar después de que se firme todo este Le tratado. están sapeando a Andrés ahí por el... Le están por sapeando. Están escribiendo Esa que... es la copia moderna, ¿no? Sí, es cómo era que verdad. se llamaba eso? El machete. El machete, ahora es tinta el machete aquí. Diga esto, diga Claro, no, esto. para eso es el WhatsApp. De una vez. Sí, claro, para whatsappear de Bueno, una vez. hay una pregunta de un televidente. Dice, ¿qué ente de control garantiza que estas tierras van a ser entregadas a los campesinos y no a los más vivos para que se queden con ellas? Buena pregunta. Bueno, mire, existen algunas condiciones para el tema de esa distribución de tierra. De hecho, a lo largo de todo el acuerdo, el proceso de paz que se está dando en La Habana, se viene generando que hay unos organismos internacionales que se van a encargar de verificar de que ese fondo de tierras pues de una manera se establezca. Segundo, de la entrega de esas tierras que, como bien sabemos, aquí en Colombia hay mucho avivato, mucho latifundista que se encarga de acaparar esas tierras de los pobres. Entonces, ese mecanismo de control va a ser, por decirlo así, el filtro para que de una manera esas tierras que van a estar dentro de ese banco de tierras se den a las personas que realmente lo necesitan. ¿Y quiénes son las personas que lo necesitan? Vuelvo y repito, los que no tienen tierra y los que la tienen insuficiente. Exacto. O sea, Pero, ¿entendiste? o sea, me imagino que ya se está haciendo, o ya se hizo hasta un listado, me imagino. No. Eso, de hecho, en Colombia, el presidente Juan Manuel Santos estaba, después del paro del 2003, el paro agrario que hubo, quedó como compromiso primero hacer un censo, el gran censo agrario, que eso quedó a medias. Muy importante. Ese censo quedó a medias porque hubieron regiones donde pues hemos tenido presencia y nos han dicho, mire, por aquí ni siquiera se han asomado. Entonces, es necesario establecer dentro de la gamada, se puede decir dentro del campesino, ellos van a establecer unos comités o unas asambleas comunitarias veredales que se van a encargar de priorizar quiénes son los que necesitan la tierra. Entonces, la intermediación va a ser directa entre el campesino y el gobierno a través de esas asambleas. Segundo, pues cabe la duda de que, bueno, dentro de eso, ¿quiénes van a tener prioridades? El acuerdo dice que van a tener prioridades primero las mujeres cabeza de hogar, las personas vulnerables, las víctimas del desplazamiento forzado y los que han sido víctimas de despojos de Pero tierras. que retornen. De una manera, se va a proponer el retorno o la reubicación de una tierra que sea productiva para él y su familia. Eso lo enmarca el acuerdo como tal. Pero en esa línea de prioridades, pues ellos están priorizando primero a la mujer. La mujer, porque la mujer es la que ha sentido el rigor de la guerra, la mujer es la que ha sido, de una manera, ha sido la víctima constante ante todos estos hechos. Entonces, la mujer y sus hijos, si es una cabeza de hogar, hay mujeres que de una manera el conflicto le ha arrebatado a su compañero sentimental y han terminado que ellas asumir la cabeza del hogar. Y eso lo vemos en la región. Mujeres berracas que han salido con su asadona a labrar la tierra. Entonces, ese es el ejemplo de nuestra región. Villalobos, ¿estamos preparados para que la gente comience a responder ya sobre los acuerdos, el acuerdo agrario? No, yo creo que sí, de todo modo. ¿Qué la le gente se está preguntaríamos enterando a la gente para que participe en el concurso por anchetas y por qué más? No, anchetas de las Una delicias. invitación de Y con una- Chicho y Checho. y una- Sería maravilloso. No, un almuerzo en el Dragón. No Ah, sé, Owen. Algo así. Owen Joya del Dragón Dorado puso una caja de comida china y todo ese combo de premio. Sí. Bueno, están buenos, ese es están otro buenísimos premio, ese es los otro premios. premio. Están buenos, Bueno, están entonces, ¿qué pregunta formularíamos? Una pregunta sería de pronto, díganos dentro del banco de tierras
cuáles serían las tierras que le entregaríamos a los campesinos y nombramos 3. O sea, Exacto. ¿cuál sería el primer punto que Este es trae? el primer punto, claro. Que es Ya lo fondo, tengo. fondo de tierras. Sí, señor. ¿Sí? Entonces, ¿de dónde? Pero ¿cómo formulamos la pregunta? Sería- Pero para que Oche nos la escriba. ¿Cuáles Concurso serían- sobre acuerdos sí, de ¿cuáles paz. serían las prioridades de ese fondo de tierras? Son 3. Son ¿O 1. de dónde, ¿De dónde van a salir las tierras? de dónde van a salir salir las las tierras? De... A ver. No, ya está contestando Rolando Fontalvo. ¿Qué el está Mo- respondiendo? El MOPRI. ¿Qué Que respondió? de extinción de dominio, de la que... No va a responder, déjeme ver. Venga, Déjeme ver. venga para que vea. Usted me ve a mí mentiroso. Tiene Usted- nariz. Mire, vea, mire. Dice. Mire, el MOPRI, gracias por su apoyo de grado. 38 grados. No, es que dirijo otro programa, entonces por eso. No, señor. Ahora, Espere. Eso le cobra. Pate vaca. Claro, claro. Pero no es que yo no lo había leído. Pate ya vaca, está. ¿sí ve? Dígame, ¿quién es el mentiroso aquí? ¿El gobierno o Villalobos? No. ¿Los dos? 50 y 50. 50. Yo Los tengo dos. dos. De esas tengo Vamos dos. las dejamos, hoy las dejamos ahí escritas para que comiencen a responder por eso. Una comida en el restaurante El Dragón. Dorado. El Dragón Dorado. Qué buen joya. Bueno, una comida, no, Allá una estuve orden para que almorzando el reclamen. viernes. ¿Sí? No, el sábado fue. Para que reclamen una comida grandota. Tenemos una ancheta de las delicias y tenemos una ancheta de creos, ¿no? Me creo que No, creo que también se va a unir pues al concurso. Además, toda esta Compromiso semana... de Carolina. Sí, pero no ha dicho cuál va a ser el premio. No, además- Una salida con Carolina. Una cena pero- espectacular. ¿Sí? No, si Carolina anda Allá en la pelada. azotea. No, mentira, bueno, ya creo, mirará que... No, además toda esta semana los vamos a estar acompañando, en donde vamos a estar analizando ya, cada o uno sea, de estos acuerdos. Pues vamos a comenzar el acuerdo, el concurso del acuerdo del agrario, pero vamos a comenzar a darle al acuerdo de Por eso, participación o sea, política. el concurso de hoy es sobre el acuerdo agrario. O agrario. sea, el concurso Porque primero va a mañana ser puede- sobre el acuerdo agrario. Mañana pueden hablar de No, otro. de hoy no. entonces- Toda la semana va a ser el acuerdo agrario, pero vamos a comenzar a tocar el otro tema. Listo. Sí, pero ya queda el concurso del tema agrario puesto exacto. ahí. Entonces, volvemos a la última recapitulación para usted, la posibilidad que tiene. Primer punto del acuerdo agrario. El primer punto es la parte de facilitación de tierras a los campesinos. Fondo de Fondo de tierras. tierras. Fondo de tierra, exacto. ¿De dónde salen las tierras? De extinción de dominio. Sí. De los espacios baldíos. Sí. Los baldíos. A los baldíos y de mi tío, no sé. ¿no? Y la zona de reservas forestales. Ah, Que han no, es sido que esa sí se me trabajadas. olvida. La tercera sí se me El olvida. segundo punto del agrario. Segundo punto es Lo que usted- préstamos, Sí, créditos a los campesinos para que puedan tener sus cabezas de vaca. No, Créditos mentira. blandos para Sí. apoyar toda la la parte, y el tercer digamos, punto, La infraestructura, habrá infraestructura pero porque se ríe Carolina, sí, la verdad. Entonces, infraestructura, ¿ya? Con creación de hospitales, escuelas, agua potable, vías de Johnny, acceso, usted va a salir de electricidad. aquí convencido porque va a votar el sí, ¿sí o no? Claro. Usted ya puede servir para que ayude a Ya promover. me gané la ancheta. Bueno, ahí están los puntos, entonces quedamos con eso. Sobre este tema del agrario, ¿algo más? ¿Y qué algo en el tintero? Sí, mañana no, mire, podemos tocar? también aclararle a la opinión que ante el manto de duda que se ha generado desde un sector que no está conforme con las iniciativas que se vienen generando, es decirle a la opinión que no crean tanto lo que se dice y se especula en torno a las redes sociales. En las redes sociales se dice que le estamos entregando de una manera así el país a las FARC, de que las FARC se va a usurpar todos esos territorios que venimos hablando en el tema agrario. Y pues la invitación es a que se lean los acuerdos. Los acuerdos son la hoja de ruta para nosotros, la población, determinar y tomar criterios hacia ellos. Ahí nos van a generar de pronto las respuestas que se han dado ante ese manto de duda. No le vamos a entregar el país a las FARC. Las FARC no va a usurpar territorios del campesino. Yo creo que este acuerdo agrario es un acuerdo incluyente porque de una manera así se han sentado las partes que han estado en el territorio a decir, mire, es necesario parar esta guerra de 52 años y mirar las garantías que podemos generarle en torno a la comunidad. Y eso es una gran iniciativa y debemos estar nosotros, el pueblo colombiano y más la comunidad del Magdalena Medio,
estar prestos a rodear y a blindar ese escenario de participación y de paz. Además, esto no es que vaya a resolver Vamos todas las arriba, problemáticas sociales pues, Vamos arriba. de la comunidad, pero sí va a ser el inicio de algo, ¿no? Va a ser un cambio para este país. Ya le hemos dado la oportunidad a que esto se pueda resolver con las armas, se ha demostrado que no ha sido así y la idea es dar ese otro paso, ¿no? Darle esa oportunidad a la paz y darle ese voto de confianza para hacer el cambio que tanto queremos en nuestro país, que tanto ha sufrido por este conflicto armado. Bueno, Chicho y Checho. ¿De acuerdo? Sí, ¿Listo? sí, verdad que sí. Bueno, mañana vamos a tocar entonces, a comenzar a tocar otro acuerdo que creo que es el de lo político, que fue el segundo que se logró. Participación política. Participación política y comenzamos, hoy nos vamos a cranear las preguntas para ponerlas ahí en las páginas, red. nos ayudan también en los sitios de credos para La hacer ese fanpage. concurso y verá que ahí vamos aprendiendo todos por qué votar por el sí, ¿cierto? Y va ganando premios. Sí, y pues también resaltar de que pues a partir de la fecha nosotros como Credos y de Levante hemos hecho un compromiso en el tema de la socialización de los acuerdos y pues primero, la socialización de los acuerdos y como Credos una iniciativa que tenemos es el tema de buscar la solución y hemos sido unos abanderados en el tema del proceso de paz desde hace más de 28 años y hemos sido los abanderados en el tema de la solución del conflicto a través de las vías políticas y el diálogo. Entonces, una de nuestras tareas es socializar los acuerdos. Bueno, ese es el símbolo LGTB. No. Apareció una franja de colores ahí. No, eso es de... ¿Se acuerda que siempre que se ha cerrado la emisión, cosas así, o se abre una emisión de televisión, ¿Usted entonces... qué decía? A ver si siempre estaba aparece. atento o no estaba atento. No es que la bandera LGTB está ondeando en la alcaldía de Bucaramanga. Sí. Y hay una polémica por lo de la diputada Ángela Hernández, que va a venir. ¿Sí? La voy a traer aquí. No, es que la verdad, y no, es que... Es la posición de ella, Lo hay que que- siempre digo yo lo Sí, respeto. Respeto a la gente, respeto sus ideas, su pensamiento, pero saben que con todo respeto también les digo, no estoy de acuerdo con eso, ya, no estoy de acuerdo con Es eso. diferente no estar de acuerdo, pero... No, pero es que mire, vea, en es este que país mire, cabemos todos, es que... hasta usted. Es que, vea... No me venga aquí a echar más cuentos. No, señor. Es que mire, vea, uno de los puntos que se está peleando, la verdad, es que mire, es que a los niños le quieren permitir, permite que estudiantes usen el uniforme que les hace sentir a gusto con su identidad de género. ¿Usted se imagina? O sea que si el niño supuestamente se está llevando al homosexualismo, entonces ya el niño puede decir yo quiero vestir uniforme de niña. Oiga, Benny, pero usted, ¿Eso qué usted hace es? bien eso. ¿Eso qué es? No. como Eso es muy otro natural. debate. Es como Y muy hay algo que se llama exacto, libertad de expresión eso también. no estoy Es de como acuerdo, muy señores. natural usted con eso, ¿no? No, es que, o sea, esa es la Esas verdad. plumas que hay ahí, ¿de ¿Ya? qué son? O por lo menos que Carolina Pero, diga, pero hoy no vamos yo a hablar de estoy, eso, aquí yo no no estoy vamos a conforme que estar soy de eso. mujer, Mire, ¿sabe yo qué quiero dijo? ser macho y empieza a ¿Sabe qué dijo vestirse el de hombre. presidente Santos ayer? Sí. Recibimos un sistema de salud robado por los paramilitares. La herencia, ¿sabe quién dejó esa herencia? Según séptimo ¿Sabe día, quién es la herencia? por las... Sí. por- La herencia es del doctor Álvaro Uribe Vélez con la ley 100 de la salud. Listo. Bueno, entonces mañana estaremos retomando nuestro tema. Hoy vamos a ahora hablar de fútbol, Sí, sí. Alianza Petrolera. Andrés y Carolina, muchas gracias. Vamos a unos mensajes de interés y ya regresamos con don Eduardo Arques a mirar la parte deportiva. Imagine que ahora los Vamos a hombres- pensar bien las preguntitas para ganar los concursos. Dignidad y región.